El área de la muerte. Poca gente sabe esto, pero aún hoy en pleno siglo XXI hay toda una lista de navíos, algunos muy grandes, de esos capaces de cargar a miles de personas que están completamente perdidos. Desde Estados Unidos hasta Japón tienen listas de naves extraviadas. No se sabe qué sucedió con ellas y si algunas estaban dotadas de equipos satelitales, pero eso importó poco o nada, igual se perdieron, dado que algunos de estos cargueros valían millones de dólares y tenían mercancía también valuada en lo mismo. No hace mucho sentido que así sin más se los dé por perdidos a los barcos, a lo que cargaban y a sus tripulaciones, ni al gobierno, ni a las empresas, ni a los hombres poderosos. A nadie le gusta perder dinero, mucho menos millones de dólares. Por eso resulta tan extraño que la gran mayoría de esos barcos perdidos ni siquiera fueron merecedores de ser buscados. Más extraño aún es que unos pocos de esos barcos que fueron dados por perdidos hayan aparecido o muy lejos de donde se perdieron o muchos años después de que se extraviaran. Esos pocos barcos que han vuelto de la nada lo han hecho con la tripulación muerta, ya sea a causa del hambre, intoxicados o producto de agresiones mutuas. Pero lo más espeluznante de todo es cuando aparecen sin tripulación. La investigación de hoy no se centra en el Triángulo de las Bermudas. De ese tema ya hay muchos videos en YouTube. Aquí el asunto a tratar está del otro lado del mundo, en Asia, para ser más específico, en un área relativamente cercana al Estrecho de Malaca, que está situado entre la Malasia peninsular y Singapur, que es una de las rutas marítimas más transitadas e importantes del mundo. Conecta importantes economías mundiales como China, India y Japón. Por supuesto, existe otra razón para la poca deseada reputación del estrecho. En el último siglo se ha tragado más de 30 barcos, aproximadamente uno cada 3 o 4 años, y uno de esos barcos, el SS Aurang Medan. Según la historia, en junio de 1947, los barcos que navegaban por el estrecho de Malaca recibieron una peculiar comunicación de ayuda, de una fuente entonces desconocida, transmitida en código Morse. El mensaje constaba de 2 partes que no identificaban ni al barco ni su ubicación, pero dio una inquietante visión de su situación. Esto fue seguido solo minutos después por una conclusión bastante angustiosa que simplemente decía que no se transmitió nada más después de este punto. Las autoridades se encontraron en una carrera contra el tiempo para tratar de localizar el barco en cuestión. Todos los barcos en la zona fueron alertados y se les pidió que estuvieran atentos a cualquier cosa inusual. Aunque no se encontró nada durante las etapas iniciales de la búsqueda, eventualmente, con la ayuda de estaciones de escucha británicas y holandesas, lograron triangular la fuente de la señal y se descubrió que la ubicación estaba lejos, en alta mar, en medio del Océano Índico, alejado de las rutas de navegación bien establecidas. Un barco mercante estadounidense, el Silver Star, resultó ser el más cercano a la fuente de la señal en ese momento, y se le enviaron las coordenadas. El capitán del Silver Star, conociendo el contenido del comunicado de ayuda, no perdió tiempo en cambiar de rumbo, y en unas pocas horas avistó un barco en el horizonte que resultó ser el SS Aurang Medan. Esta no parecía estar en movimiento ni bajo ningún tipo de control, y según todos los informes, se decía que estaba a la deriva sin rumbo por el Océano Índico. Al acercarse, se hicieron varios intentos para contactar a su tripulación, los cuales resultaron en fracaso. No se veían signos de vida en ningún lugar, y se hacía evidente que algo había sucedido en el barco y con todos a bordo. La tripulación del Silver Star comenzó a prepararse. Sus peores temores se confirmaron tan pronto como pisaron a bordo y vieron que las cubiertas estaban llenas de los cuerpos de la tripulación neerlandesa. Cada uno de ellos fue encontrado mirando con miedo, con la boca abierta, sus rostros retorcidos en horror y sus extremidades congeladas, en posiciones que sugerían que habían estado intentando alejar algo de ellos. Incluso se encontró muerto al perro del barco, junto a ellos, con los dientes expuestos y los labios retraídos en un feroz gruñido. Al registrar el resto del barco, encontraron el cuerpo del capitán en el puente y al resto de los oficiales en la timonera. El equipo de ingeniería fue encontrado en sus estaciones y el operador de radio, el hombre que envió la señal de ayuda,
fue encontrado en su puesto, su cuerpo tendido sobre el equipo de comunicaciones. Todos tenían expresiones de miedo en sus rostros, con brazos y piernas contorsionados de la misma manera. Era evidente que todos a bordo habían muerto en algún grado de dolor. Sin embargo, la causa de sus muertes no pudo ser determinada. El barco estaba indemne, y aunque parecía que la tripulación había estado aterrorizada en el momento de su fallecimiento, no habían sufrido lesiones significativas. Sus cuerpos, de otra manera, habrían sido perfectamente saludables si no fuera por otro factor extraño que se estaba volviendo más evidente para el grupo de rescate con cada minuto que pasaba. Los cadáveres ya estaban comenzando a descomponerse mucho más rápido de lo que se esperaría naturalmente, y esto no era lo único extraño que sucedía a bordo del barco. La tripulación del Silver Star también notó que, aunque era un claro día de verano con temperaturas superiores a los 37 grados, había un notable frío en el aire. Las mediciones tomadas a bordo del SES Aurang Medan registraron temperaturas tan bajas como 4 grados en algunos lugares. A pesar de estos hechos, el capitán del Silver Star tomó la decisión de remolcar el barco de vuelta al puerto. Sin embargo, poco después de que los barcos hubieran sido unidos por la proa y la popa, comenzó a salir humo de las bodegas inferiores, en particular del compartimento de carga número 4. El barco de rescate logró cortar las cuerdas de remolque justo a tiempo, y segundos después de hacerlo, el SS Aurang Medan explotó con tal fuerza que su casco fue levantado completamente del agua. Rápidamente se partió y se hundió en las oscuras profundidades del Océano Índico, sin ser visto nunca más. Afortunadamente, nadie a bordo del Silver Star resultó herido en la explosión. Por razones obvias, también tuvieron suerte de que la explosión no ocurriera mientras los dos barcos estaban uno al lado del otro, y fue gracias a la vigilancia de las tripulaciones que tenemos algún conocimiento del incidente. Con eso en mente, la historia fue informada oficialmente por primera vez en mayo de 1952 por la Guardia Costera de los Estados Unidos, y desde entonces, las personas han cuestionado exactamente qué le sucedió a la tripulación del desafortunado barco. Como siempre, no ha faltado la especulación. Inevitablemente se han hecho comparaciones con el experimento Filadelfia, que ocurrió en 1943. Les explico rápido qué es el experimento Filadelfia. El experimento surgió a partir de un oscuro programa llamado Project Rainbow. Se quería poner en práctica la teoría del campo unificado de Einstein. Para lograr la invisibilidad, los técnicos instalaron 2 potentes generadores, otros dispositivos electrónicos y un cable eléctrico larguísimo alrededor del casco del US Eldridge. El 22 de julio de 1943, los generadores activaron un campo electromagnético que hizo que el acorazado desapareciera bajo una niebla. Los marineros se quejaron de náuseas. Después de unos ajustes, el 28 de octubre se repitió el experimento. En esa ocasión hubo un relámpago azul. Enseguida el barco desapareció y apareció a 600 kilómetros. Luego desapareció del lugar donde había aparecido y regresó al sitio del experimento. Todo esto ocurrió en un lapso de menos de 7 horas. Las consecuencias para la tripulación que iba a bordo del US Eldridge fueron terribles. Muchos desarrollaron esquizofrenia, otros sufrieron graves heridas, y algunos llegaron a fusionarse con el casco del barco. También se dice que hubo marineros que se desvanecieron días después del experimento. Por supuesto que la Marina estadounidense siempre ha negado que el experimento fuera llevado a cabo, por lo menos de la forma en que se plantea, porque lo que la Marina estadounidense admite es que estuvieron experimentando con una tecnología que permitiera que sus barcos se volvieran invisibles para los radares, no invisibles de forma literal. Lo que sí es un hecho es la misteriosa desaparición del US Eldridge. De verdad sucedió. El barco fue visto en la base de Norfolk y después fue visto en Filadelfia 6 horas después. El motivo por el cual comparan el experimento Filadelfia con lo que le sucedió al SS Aurang Medan es porque se tiene la teoría de que la embarcación habría tenido la mala suerte de desviarse y pasar por una zona en la que algún experimento gubernamental clandestino se estaba llevando a cabo, un experimento que, al igual que el experimento Filadelfia,
estaría buscando desarrollar la teletransportación. Otros han dicho que el barco fue atacado por fuerzas de naturaleza sobrenatural o paranormal, ya que no se pueden explicar de manera racional las extrañas muertes de todos a bordo. Un autor alemán llamado Otto Mielke publicó su investigación sobre el caso en 1954, aparentemente autenticada por miembros de la tripulación del Silver Star que estuvieron presentes en el momento del incidente. El trabajo de Mielke citó una serie de detalles no publicados previamente, que incluían la última ubicación conocida del barco y su ruta prevista. Más importante aún, mencionó la carga del barco, un punto que parecía sugerir que el SS Ourang Medan llevaba sustancias letales no aseguradas, como cianuro de potasio y nitroglicerina. Si fuera cierto, las autoridades habrían considerado que esto era la cima de la negligencia, y el barco que transportara tal carga nunca habría sido autorizado a zarpar del puerto. Por esta razón, algunos creen que el SS Ourang Medan estaba involucrado en una operación de contrabando. Esto también podría explicar por qué estaba tan lejos de las rutas de navegación establecidas. Para evitar la detección se habría desviado, y podría haber sido así que entró en el área que pudo haber estado siendo utilizada para el experimento. Otros investigadores han sugerido que el barco no llevaba cianuro de potasio en absoluto, sino que tal vez llevaba una sustancia que fue desarrollada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de la carga que llevaba o que no llevaba el SS Ourang Medan, lo importante es lo que le pasó a la tripulación, que es bastante parecido a lo que experimentó la tripulación del barco que formó parte del experimento Filadelfia. Todo esto del SS Ourang Medan no es un caso aislado, sino que en esa misma zona a otro barco le ocurrieron cosas que sospechosamente parecen estar relacionadas con el experimento Filadelfia. El otro barco que entra en esta investigación es el carguero Samratulangi. Construido en el año 2001, el carguero Samratulangi en el año 2009, luego de 8 años de exitoso servicio, se perdió. Ocurrió, como ya dije, en los mismos cuadrantes donde ocurrió lo del SS Ourang Medan. No se supo qué pasó con la tripulación del carguero Samratulangi ni tampoco con el navío. Simplemente se desvaneció en la nada y dejó de contestar llamados. La noticia de ese suceso solo se dio a conocer en Asia, pero así como desapareció de la nada, también de la nada durante una mañana del 2018, el carguero reapareció. Estaba en unas condiciones bastante desgastadas. Absolutamente todos, desde la guardia costera hasta el gobierno, quedaron boquiabiertos. El carguero Samratulangi simplemente llegó a las costas de Birmania, que por cierto el lugar donde apareció no estaba en realidad tan lejos del lugar donde se esfumó 9 años antes. El carguero Samratulangi fue buscado hasta por satélites, pero nadie lo volvió a ver hasta que llegó solo a las costas de Birmania. La gente de la guardia costera lo tuvo en la mira por horas, porque por cuestiones de superstición, todos los que estaban presentes en ese momento se negaban a arribar en el barco. Fue hasta que llegaron unos oficiales que ellos sí estuvieron dispuestos a subir a la embarcación para averiguar cualquier cosa, pero con lo único que se encontraron fue con que la tripulación del barco había desaparecido. No había nadie a bordo. Una cosa normal hubiera sido que la tripulación no estuviera viva, pero lo que no era lógico fue que ni siquiera los cadáveres de la tripulación estaban en el barco. Hasta donde tengo entendido, nadie investigó lo sucedido con la embarcación. Tal vez sí se hizo una investigación, pero no fue revelada al público, no tengo idea. Lo que sí me consta es que el carguero Samratulangi, una noche del año 2009, el navío se esfumó para luego regresar 9 años después. Ni siquiera la embarcación más lenta de la historia se hubiera tardado 9 años en recorrer la distancia que hay entre el lugar donde se perdió y el lugar donde fue encontrado. Además, si hubiera estado navegando a la deriva, el barco hubiera sido detectado por los satélites. El destino que sufrió la tripulación es completamente un enigma. Regresemos al experimento Filadelfia. Ahí lo que ocurrió fue que un barco se movió de un punto a otro y luego regresó en tiempos tan rápidos que son imposibles, pero eso tuvo consecuencias aterradoras para la tripulación. Después algo le ocurrió al SS Ourang Medan, que aunque no fue transportado a otro sitio,
Su tripulación fue encontrada muerta con unos rostros que se asemejaban a los que tenían algunos de la tripulación del experimento Filadelfia. Y después está el carguero Sam Ratulanki. Yo no creo que el barco hubiera sido transportado en el tiempo, porque de ser así no hubiera aparecido con su estructura tan desgastada. Lo que yo creo es que el carguero Sam Ratulanki quedó atrapado en un punto medio, es decir, que desapareció y quedó atrapado en ninguna parte durante 9 años, hasta que finalmente apareció, pero sin tripulación, lo cual, si asumimos que ese barco estuvo en alguna parte durante tanto tiempo, resulta normal que la tripulación hubiera abandonado el navío con la intención de regresar a tierra. Por eso, cuando el barco apareció estaba tan desgastado y sin tripulación. Pero transporte marítimo no es lo único que ha desaparecido en esa área. El 8 de marzo del 2014, 40 minutos después de la medianoche, los controladores aéreos del aeropuerto de Kuala Lumpur dan luz verde al despegue de un Boeing 777 con destino a Pekín, con 239 pasajeros, comunicándose con los pilotos a bordo. No dan ninguna previsión alarmante para el vuelo de 6 horas. En ese momento, la aeronave inicia la maniobra de despegue con total normalidad. El vuelo MH370 sale del aeropuerto de Malasia en dirección a China. El Centro de Control de Tráfico Aéreo mantiene las comunicaciones con el avión hasta que a la 1:19 el MH370 se acerca a la zona gris, la región de cambio entre dos zonas aéreas. Desde Kuala Lumpur se indica al piloto que realice la transición a la estación de Ho Chi Minh en Vietnam. El capitán confirma la operación, desea las buenas noches y se desconecta del tráfico aéreo de Malasia. En el aeropuerto de Ho Chi Minh esperan la conexión del vuelo, un cambio rutinario que no toma más de unos pocos segundos. Pero pasan los minutos y el vuelo MH370 no se ha conectado a su tráfico aéreo. Saben que el piloto tiene un periodo de gracia de 5 minutos, pero esperan y esa conexión no llega. Incomprensiblemente, tardan 20 minutos en intentar comunicarse con la aeronave para verificar que todo esté correcto, pero al intentar hacerlo no hay respuesta. El transpondedor y la comunicación aérea del avión están apagados. Todas las alarmas se encienden, pero esos 20 minutos que han tardado en reaccionar ya no pueden recuperarse. A la 1:38, finalmente llaman al control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur, diciendo que han perdido al vuelo MH370. En ese instante, como marca el protocolo, se convoca un comité de crisis y la ministra de Transporte es alertada de la situación. Un avión comercial acaba de desaparecer de los radares, pero en otra decisión incomprensible, la aerolínea de Malasia no actúa hasta las 2 de la mañana, 20 minutos después de la llamada de socorro de Vietnam, y lo hace cometiendo errores que no tienen ningún sentido. Un empleado dijo al centro de control de tráfico aéreo cercano que a las 2:03 la aeronave estaba en el espacio aéreo de Camboya. A las 2:15 y a las 2:35 lo repite, dando incluso coordenadas. No fue hasta las 3:30 de la mañana que la aerolínea se dio cuenta de que estaban basándose en proyecciones de vuelo y no en la ubicación real del avión. Ya habían pasado casi 2 horas desde la pérdida de contacto, 2 horas en las que el avión había estado volando invisible a todos los radares, excepto a los militares. El vuelo MH370 voló casi directamente por encima de la estación de radar militar de Malasia. Esa noche, al menos 5 oficiales vieron que durante 40 minutos, un objeto no identificado estaba atravesando la península. Inexplicablemente, ninguno de ellos hizo saltar la alarma. Infringieron todos los protocolos y no enviaron cazas a investigar el objeto. Con una simple llamada podrían haberlos encontrado y escoltar el avión hasta tierra. A pesar de la gravedad de la situación, la aerolínea de Malasia realizó un solo intento de llamar al avión por teléfono satelital y lo hizo a las 2:40 e increíblemente, otras 2 horas antes de que Kuala Lumpur activara la señal de búsqueda aérea y salvamento. Esperaron hasta las 5:30 de la mañana, casi 4 horas después de la desaparición. 1 hora después, a las 6:30, se esperaba el aterrizaje del MH370 en Pekín, y como era de esperar, no apareció.
En esa sucesión de acontecimientos sin sentido, la aerolínea no se pronuncia hasta una hora después y lo hace con una publicación en Facebook, un comunicado diciendo que han perdido contacto con el MH370. Al poco tiempo, los familiares empiezan a llegar al aeropuerto y más de 300 agencias de comunicación se movilizan para cubrir una noticia que no tenía ningún sentido. 2 centros de tráfico aéreo y una fuerza militar habían perdido un avión comercial con 239 personas a bordo. La incertidumbre se convierte en desesperación al tiempo que los medios de comunicación de todo el mundo hablan ya del MH370 como la más extraña desaparición de la historia de la aviación. El gobierno de Malasia inicia las comunicaciones con la aerolínea en unas conversaciones que fueron confidenciales y sobre las que no podemos hacer más que especular. Mientras las familias estaban desesperadas por respuestas, todo lo que hicieron las autoridades fue iniciar una búsqueda en el lugar equivocado por más de una semana. No fue hasta que la agencia australiana intervino que empezó a esclarecerse la desaparición, pero ya era demasiado tarde. La aerolínea confirmó el inicio de las operaciones de búsqueda, y 2 barcos de rescate chinos se desplazaron al mar de China Meridional para colaborar. Las autoridades malayas también enviaron un avión, 2 helicópteros y 4 navíos para participar en los trabajos de búsqueda. De manera inmediata, otros países se sumaron al esfuerzo de búsqueda. Filipinas desplazó un avión a la zona y un helicóptero para ayudar en la labor. Singapur envió un barco con helicópteros y un submarino de rescate con buzos. El primer ministro chino, Li Keqiang, añadió 9 barcos e inició el empleo de 10 satélites chinos para intentar localizar el avión. Brunei ayudó con un buque. India aportó 4 buques de guerra, 3 aviones y 3 helicópteros, barcos, así como un satélite. Japón contribuyó con un equipo de especialistas en desastres. Taiwán colaboró con barcos guardacostas. Tailandia aportó un helicóptero y 3 barcos. Vietnam envió aviones y barcos. Estados Unidos proporcionó helicópteros, un barco logístico y equipo de salvamento, y también aportó los registros de sus satélites de la NASA. Posteriormente, los recursos empleados por Malasia en la búsqueda aumentarían con más aviones, más helicópteros y con barcos de la Armada Malasia. La Marina vietnamita confirmó que uno de sus buques observó el aparato en su radar. Según Malaysia Airlines, el avión no envió ninguna señal de problemas. Malasia amplió con posterioridad la búsqueda del avión al estrecho tras centrarse inicialmente en el Mar del Sur de China. El primer ministro Najib Razak informó el 15 de marzo que, de acuerdo con las investigaciones, el avión se desvió intencionadamente de su ruta original entre Malasia y China, y con un rumbo opuesto voló durante más de 7 horas hasta que se perdió contacto. Posteriormente, el 24 de marzo, el gobierno malasio delimitó el lugar y momento en el que el avión se habría estrellado en el Océano Índico, al oeste de Australia. El ministro malasio de Transportes estuvo investigando y anunció el inicio de una investigación sobre terrorismo, teoría nacida a partir de los 2 pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. El FBI inició a su vez una investigación en la misma dirección. Según un experto en terrorismo consultado por NBC, es muy extraño que 2 pasajeros con los pasaportes robados se encuentren en el mismo vuelo. Además, estos 2 pasajeros habrían reservado sus pasajes a la vez. Después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible acto terrorista, las autoridades afirmaron estar investigando 4 posibles casos de identidad sospechosa a bordo. No habiéndose encontrado relación con el terrorismo en el caso de los 2 iraníes que viajaban con pasaportes robados, el ejército de Malasia creía al principio que el avión voló durante más de 1 hora después de desaparecer de las pantallas de control del tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Cambió de trayectoria tras Kota Bharu y se cambió a una altitud algo inferior. Llegó hasta el estrecho de Malaca. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla de Pulau Perak, antes de que se perdiera la señal.
Recordemos que el estrecho de Malaca y sus cercanías es donde ocurrieron los incidentes con las dos embarcaciones de las que hablamos al principio, dejando la ventana abierta a posibles interpretaciones que sugieren que al avión le pasó lo mismo que a los barcos, es decir, que pudiera considerarse que habrían sido sometidos, intencional o accidentalmente, a un tipo de energía como la que se buscaba desarrollar en el experimento Filadelfia. Posteriormente, también se apuntó que el avión pudo ser pilotado de forma deliberada por encima de la península de Malasia, en dirección a las Islas Andamán al oeste de Birmania, que sigue siendo la misma área enigmática. Esta hipótesis es una derivada de la hipótesis de secuestro, con la diferencia de que el secuestro no lo habría hecho alguien externo a la tripulación del avión, sino uno o varios miembros de esta. Vamos a suponer que el avión efectivamente hubiera sido tomado con intenciones criminales y que esos criminales sacaron de ruta al avión. Eso no desestima la teoría de que el avión se hubiera metido accidentalmente en un espacio de experimentación. Ya teniendo una noción de todo lo anterior, ahora sí es momento de mencionar el dato que tuerce todas las cosas. Esta teoría de que el avión fue llevado deliberadamente a sobrevolar la zona cuyas anomalías ya habían afectado barcos parece respaldarse con lo que descubrió el FBI en julio de 2016. Ese descubrimiento sacó a la luz que el piloto del avión había estado realizando simulaciones de vuelo con el ordenador de su casa, una ruta bastante parecida a la del MH370, más o menos un mes antes de la desaparición del avión. El FBI analizó los 5 discos duros del simulador de vuelo que el piloto tenía en su casa. A través del software Microsoft Flight Simulator X, el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban al Océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que la desaparición del avión era un acto que el piloto tenía planeado hacer, puede que como forma de suicidio, o puede que con toda la intención de deshacerse de esos trabajadores. De ser el caso, no es tan descabellado pensar que al piloto le habrían pagado algunas empresas o inclusive algunos gobiernos, porque siendo muy conservadores, es como mínimo bastante sospechoso que 20 trabajadores de Freescale fueran en ese vuelo. Es por eso que de este hecho parten las teorías de conspiración que giran alrededor de la desaparición del vuelo. Vamos por partes. Freescale Semiconductor fue creada en octubre del 2003 por la compañía Motorola. En un principio no fue concebida como una empresa, sino como un fabricante de semiconductores dentro de una de las divisiones de Motorola. Luego, ya para el año 2006, Freescale había resultado ser tan rentable que se estaba encargando de algunos procesadores tanto de Apple como de Intel. Ese mismo año, Freescale desarrolló un microchip que en lugar de funcionar con electricidad, funcionaba con magnetismo. El febrero de 2013, ya dejando de ser un fabricante de división y habiéndose convertido en una empresa semi-independiente, Freescale anunció la creación de un microprocesador que podía ser ingerido por seres humanos. Lo que se buscaba era que el microprocesador, mediante conexión a Internet, fuera capaz de controlar la salud interna, así como liberar fármacos, como por ejemplo una bomba de insulina. En otras palabras, la idea era convertir el cuerpo humano en una computadora que cumpliera al menos con las funciones más elementales, claro, de forma temporal, porque al cumplir con su propósito, el microchip saldría del cuerpo como cualquier cosa que se ingiere. Como podrán darse cuenta, se trataba de un proyecto que pudiera resultar interesante para muchas empresas y gobiernos. Por eso es tan curioso que 20 empleados de esa empresa fueran a bordo del avión que desapareció. Y todavía es más curioso que con un proyecto tan prometedor, la empresa fuera disuelta en diciembre del 2015. Y es a partir de esto que surgen un sinfín de teorías, algunas bastante probables y otras un tanto exageradas. Aquí se las cuento. Entonces, vamos a comenzar con la primera teoría conspirativa. La primera teoría dice que el avión había sido derribado por Tailandia o por Estados Unidos. Otra de las teorías que envuelven este misterio toma fuerza ya que el jefe de la policía de Malasia mencionó que quizás alguien, no quiso dar el nombre, ya había contratado alguna póliza de seguro que cubriera con varios millones esa clase de situaciones.
Otra teoría que hace que esto del vuelo se parezca aún más a lo sucedido durante el experimento Filadelfia es que se tiene la idea de que esos 20 trabajadores estaban tratando de elaborar tecnología militar para hacer que los aviones se pudieran volver invisibles, es decir, exactamente la misma finalidad que el experimento Filadelfia, solo que con aviones en lugar de barcos. Vamos a hacer un recuento de todo. El avión parte de Malasia, en concreto de Kuala Lumpur. El avión se dirigía a Beijing, China. Entonces, más o menos el vuelo estaba programado para salir a las 12:45 de la noche e iba a llegar a las 6:30 de la mañana. Ahora, este vuelo comercial llevaba a 227 personas, aparentemente personas comunes. Pero luego sale información de que dentro de estas personas iban los trabajadores ya mencionados. Ahora júzguenme loco, pero a mí me resulta bastante raro que una empresa del tamaño que tenía Freescale enviara a 20 de sus trabajadores en un vuelo comercial. Lo entendería fueran 3 o 4 empleados, pero si vas a enviar 20, lo haces en un pequeño avión privado. Esa empresa manejaba millones de dólares en ingresos cada mes. Tenía el presupuesto para mover a sus trabajadores en un vuelo privado, pero no lo hizo. Tal vez la empresa estaba siendo presionada por gente muy poderosa para abandonar el proyecto que pretendía meter el Internet dentro del cuerpo humano, que no es por señalar a nadie, pero Elon Musk está trabajando en algo parecido. Seguir profundizando en esa teoría sería meterme con el gobierno, y creo que todos sabemos lo que les pasa a los que opinan de más, así que dejemos esa teoría hasta ahí. Ahora regresemos nuevamente al experimento Filadelfia. He repetido en varias ocasiones que los hechos parecen sugerir que ahí, en esa zona, el Océano Índico, alguien está llevando a cabo experimentos del más alto secreto. Claro que para que algún gobierno pueda estar realizando cualquier tipo de experimentos, necesita una base donde operar, y es aquí donde debemos voltear a ver hacia la isla Diego García, que es un pedazo de tierra que está a mitad del Océano Índico. Nadie sin permiso tiene acceso a ella, y lo que sucede dentro de la isla es secreto. Aseguran que en ese lugar se realizan misteriosas actividades que tratan de ocultar. La isla es la más grande del archipiélago de Chagos, que está compuesto por 50 islas. Pero lo más importante es su situación estratégica, ya que se encuentra aproximadamente a unos 3.300 kilómetros al este de la costa oriental de África, y a unos 2.200 kilómetros al sur del extremo meridional de la India. En 1914, la isla fue visitada por el crucero ligero alemán SMS Emden durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. En 1942, los británicos abrieron la base de la Royal Air Force Diego García en la isla y formaron una unidad de hidroaviones en East Point Plantation, con personal militar y equipo de escuadrón número 205 y número 240, trasladado del hospital de Ceilán. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones de combate volaron en busca de submarinos japoneses y alemanes. En febrero de 1942, hubo una misión para proteger la pequeña base de la Royal Navy y la Royal Air Force, ubicada en la isla de un posible ataque japonés. Después del final de la guerra, la base se cerró el 30 de abril de 1946. Fue un año después, en 1947, cuando ocurrieron los hechos del SS Ourang Medan. Entonces, lo que yo creo es que durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, muchos años antes de lo que le sucedió al SS Ourang Medan, el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera, descubrió que en esa zona se presentaba una anomalía que ocasionaba fenómenos que afectaban tanto al espacio como al tiempo, y de las anomalías de la zona fue que surgió el experimento Filadelfia, el cual fue todo un fracaso. Termina la guerra, ocurre lo del SS Ourang Medan, y entonces empieza a surgir la posibilidad de continuar con los experimentos, pero ya no desde Estados Unidos, sino desde un lugar más cercano al origen del fenómeno. Después, en noviembre de 1965, con la intención de seguir la estrategia de la defensa mutua del Reino Unido y los Estados Unidos, Gran Bretaña compró el archipiélago de Chagos a la colonia autónoma de Mauricio por 3 millones de libras esterlinas.
En 1966, como Estados Unidos ya posiblemente traía entre mano el estudiar el fenómeno anómalo que se daba en cierta área del Océano Índico, pues llegó a un acuerdo con Reino Unido para utilizar la isla por un periodo de 50 años, es decir, hasta finales del año 2016. Algo importante es que a pesar de que el Reino Unido había comprado la isla, ahí vivían personas, civiles que ya estaban ahí desde antes que el Reino Unido comprara la isla, pero Estados Unidos se encargó de sacar a todos los civiles. Para cuando llegó el año de 1970, y uno de los únicos habitantes de la isla Diego García eran personal militar y científico, tanto del Reino Unido y de Estados Unidos. Existe un documento que la Marina de los Estados Unidos emitió en el año 2004, donde se refieren a la isla Diego García como uno de los secretos mejor guardados del mundo. Para el año 2006, la isla albergaba entre 3.000 y 5.000 soldados estadounidenses y personal de apoyo. Este lugar fue clave en los ataques estadounidenses contra Afganistán e Irak, gracias a su ubicación estratégica. Estados Unidos controlaba Oriente Medio y la mitad de Asia y África. La isla también sirvió para amenazar a la Unión Soviética y a China durante la Guerra Fría. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene una pista de 3.650 metros para bombarderos y aviones de vigilancia. También oficinas de mando espacial para rastrear satélites y comunicaciones afuera del planeta. En la isla hay 3 radares telescópicos para localizar cualquier tipo de objeto que se encuentre en el espacio. Tiene un puerto para 30 barcos de guerra, un depósito de material nuclear de desecho y una estación de satélites espía. Aparte del uso militar, la isla Diego García también ha sido utilizada por el gobierno de ese país para albergar prisioneros que han sido transferidos allí con la intención de saltarse el proceso jurídico de la extradición. Además, en 2005 surgieron rumores de que la isla era una de las ubicaciones secretas de la CIA, donde tenía una de las más importantes cárceles flotantes. El general estadounidense Barry McCaffrey dijo en 2 ocasiones que la isla ha sido utilizada para encarcelar a sospechosos de terrorismo. También una ONG del Reino Unido ha dedicado varios años a investigar las misteriosas detenciones en prisiones secretas ubicadas en la isla y en sus alrededores. Ahora, como dije, Estados Unidos había obtenido el permiso para utilizar la isla hasta el 2016, pero en ese acuerdo había una cláusula que indicaba que si el plazo era negociado 2 años antes, es decir, en 2014, el permiso se podía extender por otros 50 años. Curioso que el vuelo MH370 desapareciera precisamente en 2014. Cierto es que la isla en cuestión está bastante retirada del lugar de las desapariciones, tanto de los barcos como del avión, pero también es cierto que para el 2009, que fue cuando ocurrió lo del carguero Samratulangi, Estados Unidos ya contaba con la tecnología suficiente para poder realizar experimentos de forma remota. La relativa cercanía de la isla Diego García simplemente sería con finalidades de observación y de análisis de lo que fuera que estuvieran haciendo y experimentando ahí. Tengo perfectamente claro que toda esta investigación puede resultar algo confusa, pero así son las conspiraciones. Quienes las llevan a cabo tratan de enredar las cosas lo más que pueden para que sea imposible seguirles el rastro y así ocultar la verdad. Quisiera cerrar esta investigación con un último comentario. El carguero Samratulangi estuvo desaparecido casi por 10 años. Al vuelo MH370 de Malaysia Airlines todavía le faltan más de 3 meses para cumplir 10 años de desaparecido. Es decir, que si el carguero apareció, aún existe la posibilidad de que el vuelo reaparezca en cualquier momento. Claro que así como el barco apareció sin tripulación, sucedería lo mismo con el avión. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.